Muy bien, vamos a terminar de poder estudiar el libro de Jonás. Vamos a ir a Jonás capítulo 4 y vamos a ver un tema titulado la calabacera, Jonás 4, y vamos a ir al versículo número 5. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Jonás capítulo 4, versículo número 5. Jonás capítulo 4, versículo número 5. Muy bien. Esta es una parábola, la parábola de la calabacera. Esa es la porción de versículos. Esto nosotros lo tocamos, el texto anterior, hicimos un sermón hace un par de meses, pero no estudiamos toda su trasfondo. Entonces, ahora sí vamos a tener la oportunidad de poder cerrar, ¿verdad?, la enseñanza en esta mañana y haber leído, digamos, y estudiado el libro de Jonás en este culto. Muy bien, Jonás 4, versículo 5, la palabra de Dios dice así: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Vamos a leer el verso 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra de esta mañana. Oramos, bendito Dios, que nos puedas exhortar, ministrar a través de tu escritura, y desde ya, bendito Padre celestial, oramos para que puedas exhortarnos a tener una mejor vida, a tener, Señor, una mejor dependencia de lo que hacemos para ti. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos bendigas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. La semana pasada estudiamos ese hecho difícil de entender, que es que Jonás nunca realmente hizo las cosas con una convicción muy determinante para Dios, sino que él llegó a Nínive, predicó casi saliendo del compromiso, diciendo: en 40 días Nínive será destruida. Y aprendimos que el mismo rey de Nínive terminó de hacerle el sermón a Jonás, porque aunque Jonás no predicó con todo el poder, con toda la audacia que tenía que hacerlo, Dios respaldó su palabra y Nínive se arrepintió. Ahora, la estructura de los versículos del capítulo 4 están diseñados para poder desafiarnos, y les voy a explicar por qué. En el Antiguo Testamento hay dos elementos que están establecidos antes de estudiar el 4. ¿Por qué razón? Porque notamos en la historia bíblica dos acontecimientos que se parecen mucho a este. Lo primero que yo quiero destacar es el acontecimiento del profeta Elías. Dentro de un momento les voy a pedir que podamos retroceder solo para que tengamos esa base. El profeta Elías, Dios tiene un llamado para con el profeta Elías. Elías tiene que pelear, tiene que enfrentar a los profetas de Baal, y manifiesta que aquel Dios que responda por fuego del cielo, ese es el verdadero Dios de Israel. Claro, el pueblo de Israel estaba confundido, porque
los israelitas se habían abocado al gran dios Baal, ¿verdad? Un dios falso, un dios que no tenía más que solo una existencia en el territorio de Mesopotamia. Y claro, Baal era el dueño y el señor del trueno y de la lluvia. Entonces el reto era que el que respondiera primero por fuego del cielo, ese iba a ser el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron a adorar a Baal para que Baal comenzara a descender fuego del cielo. Pero el relato bíblico nos informa que no fue así. Ellos desde la mañana hasta la tarde estuvieron adorando, sajándose, incluso haciéndose heridas en el cuerpo para bajar fuego de Baal, y Baal no respondió. Pero inmediatamente Elías se comienza a burlar de los profetas de Baal y les dice: señores, el verdadero Dios es Jehová. Y él levanta una oración a Dios y le pide que descienda ese fuego del cielo. Y exactamente, hermano, el fuego cayó del cielo y quemó, ¿verdad? No solamente el sacrificio, sino que quemó también, hermano, las piedras, el agua, todo se consumió, porque el verdadero Dios es Jehová. Pero lo que hizo al final el profeta es bien difícil. ¿Por qué? Porque él asesinó a los profetas de Baal, los mató. O sea, el relato bíblico dice que les quitó la vida, ¿verdad? Porque los profetas eran profetas de una religión falsa, eran profetas que no eran de Dios. Y entonces Elías queda en la historia como un profeta, el profeta del fuego. Porque a Elías, no hay que meterse con el Dios de Elías. Pero eso fue lo que pasó ahí. Salió muy bien librado. Pero de repente una mujer llamada Jezabel, que era la esposa del rey Acab, lo amenaza de muerte y le dijo que lo iba a asesinar. Y ahí es donde Elías comienza a tener un proceso de descenso, se deprime, huye, ¿verdad? También como Jonás. Y dice la Biblia, mire bien, que se sienta debajo de un enebro y pide la muerte. Y pide la muerte. Entonces, cuando usted ve el capítulo 4 de Jonás, lo primero que se le viene a la mente son dos cosas. Primero, el profeta Elías. Y segundo, lo que se recuerda a usted es de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque cuando en el libro de Génesis Abraham está orando, está pidiéndole a Dios que no destruya a toda la gente que está en Sodoma, porque él sabía que Lot, su sobrino, habitaba en Sodoma y Gomorra. Él comienza a tener un diálogo con Dios y le dice: si encuentras 50 justos, no los destruirás. Y Dios le dice: si yo encontrara 50 justos en Sodoma y Gomorra, yo no voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el problema? Que no halló, o sea, no halló los 50, no halló, el Lot se salvó porque la Biblia lo salva, creo yo, porque el libro, hasta en el Nuevo Testamento dice que Lot, ¿verdad?, era justo y que no estaba, ¿verdad?, contaminado con lo de Sodoma y Gomorra. Pero el libro de Génesis dice algo muy diferente. Él se escapó de Sodoma y Gomorra, pero terminó teniendo relaciones sexuales con sus hijas. Entonces, el diálogo que Abraham tiene con Dios es: si encontrase 50 justos, ¿destruiría la ciudad? Y Dios le dice: no, no los voy a destruir. Entonces, el versículo 11 del capítulo 4 es una referencia a Sodoma y Gomorra. Ya hay otra referencia, porque hay una más a Sodoma y Gomorra. Mire el 4:11, mire: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, es una pregunta. No tendré yo, mire lo que dice, no tendré yo piedad de Nínive. O sea, ahí se está refiriendo a una condición igual a la de Sodoma. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 dice que igual como la maldad de Sodoma y Gomorra llegó a Dios, dice que la maldad de Nínive también llegó a Dios. Mire lo que dice Jonás 1, versículo 2. Levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, ponga atención, tenemos dos relatos que son la plantilla, son la base teológica de Jonás 4. El primero es Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis, y el segundo es Elías, que se esconde en el enebro, pero antes de estar en el enebro, ¿verdad?, mata a los profetas de Baal.
Ahora les voy a dar la evidencia y después vamos a predicar. Vayamos rápidamente para que tengamos esa reflexión al libro de Reyes. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19. Y va a leer conmigo 3 versos nada más. 3 versículos. Primer libro de Reyes 19:4. Esa es la plantilla de Jonás 4. Lo explico porque es necesario para nuestra inducción, para nuestra enseñanza. Primer libro de Reyes 19:4 y 5. Versículo 4 y 5. Amén, hermanos. Muy bien, la palabra del Señor dice así, escuche. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, mira bien, pon atención, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Miren las palabras de Elías. Se sentó en un enebro. El enebro es un palo, un árbol diferente, ¿verdad? A donde se sentó, a donde se sentó Jonás, porque ya les voy a explicar esas distinciones, pero es bien facilito. O sea, Jonás se sienta debajo de una calabacera que Dios le dio. Y Elías se siente debajo de un enebro y pide la muerte. O sea, está tan deprimido que dice, ya no quiero vivir. Mire lo que dice nuevamente el 4, repítalo nuevamente. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Muy bien, ahí está Dios obrando para que él se levante. Ahora, les dije que eran solo 3 textos, el 4, 5, pero también hay uno en el capítulo anterior. Primer libro de Reyes 18:40. Ahí está la clave exegética. 18:40. Amén, hermanos. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los... Qué terrible, hermano. Qué terrible. Ahora, así solo por divertirnos, ¿va? ¿Por qué el 4 Jonás se parece? ¿Por qué es similar? Diga conmigo crítica. Diga conmigo crítica, todos juntos. En muchas ocasiones, la misma Biblia está haciendo una crítica, un señalamiento de los acontecimientos de la misma escritura. Hay muchos ejemplos, no los voy a relatar porque el que nos importa, el que nos es pertinente es el de Jonás 4. Pero el hecho es de que Jonás 4 nos quiere mostrar lo totalmente diferente a Elías y a Sodoma y Gomorra. El Dios que destruye ciudades, que lanzó fuego desde el cielo para que destruyera Sodoma y Gomorra. Yo les he mencionado en algunas ocasiones que Dios me dio el privilegio de pararme en ese valle. O sea, usted llega a Israel y llega a la parte más baja de la tierra, que es la zona del Mar Muerto, y usted se para ahí y usted ve todo aquello, que allí hubo un desastre. Y los guías turísticos le dicen, es probable, dice, muy seguro que aquí haya sido el lugar donde estaba Sodoma y Gomorra. Y es una cosa que se nota, hermano, que hubo erupción, fuego mucho ahí, que los volcanes, ¿verdad?, que están alrededor hicieron erupción y se destruyó todo. Entonces, cuando usted piensa en Sodoma y Gomorra, piensa en destrucción, una ciudad destruida, quemada. Ahora, cuando piensa en Elías, usted piensa en 2 cosas. Primero, piensa en fuego, porque descendió fuego del cielo. Y número 2, piensa en que Elías también, hermano, mató a los 400 profetas de Baal. Habiendo dicho eso, que es la plantilla de la enseñanza de hoy, ahora sí vamos a Jonás 4 y vamos a aprender de él. Jonás 4. Muy bien. Ok. Dividamos el texto poco a poco para entrarle. Del versículo 1 al versículo 4 tenemos el enojo de Jonás. El enojo de Jonás. Diga conmigo enojo. Muy bien. Del versículo 5 al versículo número 9 tenemos la calabacera. Diga conmigo la calabacera. Del versículo 10 al versículo 11 la respuesta de Dios. Diga conmigo la respuesta de Dios. Es decir,
que la enseñanza de esta mañana tiene 3 etapas nada más, ¿verdad? El enojo de Jonás, la calabacera y la respuesta de Dios. Así de fácil, así de sencillo. Vuelvo a repetir, el enojo de Jonás, la calabacera y el enojo de Dios. Muy bien, veamos la respuesta de Dios, perdón. Veamos entonces en qué consistió el enojo de Jonás. Está resumido en el verso 1 y les voy a explicar la razón del por qué se enojó Jonás. Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mira, y hay 2 palabras, se apesadumbró en extremo y se enojó. Las Biblias traducen estas palabras de muchas formas, pero es que Jonás tenía una mezcla de sentido, una mezcla de sentimientos. Primero, óigame bien, Jonás estaba enfadado, él tenía un enojo real, verídico. Pero el problema no es el enojo, porque ya sabemos que está enojado, él está muy molesto. Es más, se va a enojar otra vez y Dios va a contender con él y él va a decir, yo estoy muy enojado, ¿verdad? Entonces, y ya lo vamos a leer, pero quiero explicarles esto. La otra palabra que dice apesadumbró, esa palabra le ha dado problema a los traductores, porque el hebreo lo que dice raá, y ese raá es maldad. Es maldad, diga conmigo maldad. Entonces, es un enfado con un poquito de maldad. El problema es de los traductores que ellos están conscientes que cuando Dios ve la maldad de Nínive, nota que Nínive es una ciudad pervertida, idólatra y mala. Pero cuando llegas al 4:1 te das cuenta de algo. La maldad que antes estaba en Nínive, la maldad que antes estaba en los enemigos de Jehová, ahora está en el profeta Jonás. Jonás está enfadado, pero también, hermano, tiene maldad. Tiene una maldad que se ha metido en él, que le hace ver, hermano, las cosas diferentes. Y eso es lo que el traductor quiere que notemos. ¿Por qué razón? Se apesadumbró en extremo y se enojó. Estamos claros que está enojado, pero las palabras que utiliza para describir ese enojo en diferentes textos en hebreo, ¿verdad? Uno es ra, o sea, son diferentes connotaciones del texto que quieren mostrar que la maldad ha entrado en Jonás. La maldad ha entrado en Jonás. La misma maldad de Nínive, la misma maldad, oiga bien, de Sodoma y Gomorra ha entrado en él. Ahora, no quiere decir el texto que Jonás es pervertido, que Jonás es degenerado. No quiero explicar eso. Lo que quiere mostrar el texto es que él está enojado y tiene maldad dentro de sí. ¿Por qué? Ponga atención. Porque él hace una enramada y se queda viendo a ver qué pasa con Nínive. Vea lo que dice el versículo número 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿A quién le recuerda eso? A Elías. Elías, que acabamos de leer el texto, que pidió la muerte también. Ahora, mire 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, pero esa es una pregunta que le está haciendo Dios. Jonás, estás tan enojado, estás tan molesto. Y la pregunta es, ¿haces bien en enojarte, Jonás? Ahora, Jonás no responde, porque ese es el problema de hoy en día de nosotros. A veces, hermano, nosotros no respondemos a Dios. Y esto es algo bien difícil, porque Él no le va a responder a Dios. Él va a actuar y va a tener una conducta negativa ante Dios. ¿Y cuál es la conducta negativa? Mire, la respuesta a la pregunta de Dios, ¿estás enojado? ¿Haces bien tú con enojarte, Jonás? Del 4 está en el versículo 5. Jonás responde no con las palabras, sino que responde con sus actitudes. Mire lo que dice. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la. ¿Por qué? Jonás está enojado. ¿Por qué razón? Porque no está de acuerdo que Dios perdone a los ninivitas. Jonás está enojado porque no quiere que Dios sea injusto. Para Dios, para Jonás, Dios es injusto porque él debería de destruir a todos los pecadores. Él debería destruir a todos los malos.
hermanos, Jonás en este momento está viendo hacia la ciudad de Nínive y lo que se le está pasando por encima de su cabeza es, primero, degollar a todos los ninivitas como Elías. Eso es lo que se le está pasando por la mente. Y número dos, está pensando que Dios lance fuego del cielo. Pero ojo con esto, recordemos que en el capítulo 3 ya los ninivitas se han arrepentido. Entonces Jonás está esperando que los ninivitas vuelvan a pecar para que Dios los castigue. Está esperando, hermano, que Dios se arrepienta de haberlos perdonado. Imagínate, se arrepiente de haberlos perdonado y que les mande fuego del cielo. O sea, este tipo está lleno de una maldad en donde muchos, hermanos, podemos identificarnos con él. ¿Por qué? Porque muchos nos enojamos como Jonás. Porque no tenemos algo, porque no recibimos algo, porque creemos que Dios es injusto. ¿Sabes por qué? Tenemos esa mala percepción de Dios. Pensamos que Dios al bueno lo premia y al malo lo castiga. Entonces, si no castiga al que mata, si no castiga al que roba, entonces nos sentimos indignados. Sentimos como que Dios no está haciendo su trabajo y a veces se nos mete Elías en el corazón y queremos degollar a los malos. Aquí hay mujeres que, le digo con toda sinceridad, están tan heridas, están tan dolidas porque saben que su marido tiene amante y quisieran degollar al amante, pero no pueden porque si las degollan la van a meter presa a usted, ¿verdad? Y entonces eso no le conviene. Lo mejor es que ella viva, ¿verdad? O sea, mire, en lugar de querer degollar al amante, mejor degolla a su marido, no. O sea, pero nosotros queremos que le caiga fuego del cielo. Queremos que sea como Sodoma y Gomorra, porque son malos. Nosotros somos buenos, ellos son malos. Es malo el amante. Es malo el que roba y tiene un beneficio económico y vive mejor que nosotros. Y nosotros que tenemos un salario, que ganamos poco y nos sentimos indignados, porque muchos queremos ganar más, pero no podemos. Y sentimos que Dios es injusto. Eso nos pone al lado de Jonás. Ahora, como no le quiere responder, fíjate bien, como no le quiere responder, se anda escondiendo, se anda apartando. Ay, que Dios me preguntó si estoy enojado. Pues yo ya le respondí que hasta la muerte yo quiero que me mate. O sea, porque yo lo que quiero ver es arder Nínive. Yo lo que quiero es que agarre fuego a esa persona que me robó. Yo lo que quiero es que Dios lo castigue, que le choque el carro, que le abran las puertas, que lo saquen del carro, que los policías lo metan preso en el régimen. Mira, en lugar de tener esa imaginación, mira cómo Dios va a calmar al profeta Jonás. Diga conmigo, calabacera. Dios es especialista en hablarle a los profetas. Y no le va a dar no le va a castigar, no le va a decir, Jonás, eres malo, porque no entiendes mi propósito, sino que le va a decir, quiero que aprendas de las lecciones de la vida. Entonces, él se pone debajo de la enramada y ahí en la enramada Dios hace crecer una calabacera en un ratito, una calabacera de 24 horas, rápido, para que le dé sombra a Jonás en la cabeza, que vuelvo a repetir, yo pienso que Jonás era pelón igual que yo, porque por eso le hizo la calabacera a Dios, para que no sintiera ese gran furor. Pero mira cómo Dios cuida al profeta. Mira lo que dice el versículo número 5 y ahí comenzamos. 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, bien feliz. El problema es de que ahí dice que creció la calabacera sobre su cabeza. Y se alegró aquel que estaba bien empurrado, aquel que estaba bien enojado. Ay, la calabacera, dijo, oh, y se rió. Mire, Dios es especialista en sacarnos de nuestra amargura. Y les voy a decir esto, muchos de los que estamos aquí estamos en la calabacera. La calabacera representa todo eso que nosotros queremos, anhelamos. ¿Cómo nos gusta, verdad? ¿Cuánta gente aquí diría, no, mi carrito, yo quiero un carrito? Y Dios es tan bueno, tan fiel, que aunque sos como Jonás, te regala un carrito. De repente, habemos personas que
que tenemos esa gracia de Dios, que aunque no lo merecemos, Dios dice, aquí te mando esto. A veces una hermana estaba poniendo allí en un grupo, dice, hermano, les testifico que me han dado la visa para ir a Estados Unidos. Entonces, Dios es especialista en hacer calabaceras para nosotros, pero las calabaceras representan, oíme bien, alegrías temporales de la vida. Alegrías temporales de la vida. Y Dios es bueno, porque de repente, hermano, en la mañana no te has portado bien, has andado haciendo cosas que no debes, y de repente Dios te dice, te hablan de un trabajo, va a ganar usted $700, queremos que venga a presentarse el día lunes, y usted siente que Dios le puso una calabacera. Usted está buscando una persona porque usted está esperando en Dios una pareja para casarse, y de repente Dios le confirma que esa persona se ha preparado, ha estudiado, ha tenido algunos medios para poder darle una buena vida. Y usted dice, ya es tiempo de casarme, y esa temporada es especial, porque Dios sabe hacer buenas calabaceras. Dios sabe crear momentos de sombra. Yo me acuerdo de la época cuando yo me casé. No es que la recuerde con tristeza, ¿verdad? Vengan el lunes a Familias en Victoria, ya que no viene. La recuerdo con mucha alegría, porque cuando yo me le declaré a mi esposa, me le declaré con un anuncio en el periódico. Pero después, cuando yo le propuse matrimonio, lo hicimos en el día de su cumpleaños en un restaurante muy bonito de San Salvador. Y le dije al mesero, quiero que cuando tú vengas con el postre, un cheesecake de fresa, le pongas ahí el anillo. Y en ese momento yo, ¿verdad? No le estoy vendiendo idea, pero porque en ese momento yo me lo voy a declarar. Pero fíjate bien, cuando llegó ese muchacho y vio a mi esposa el anillo, ¿verdad? Y yo le digo, eso sí, no me linqué, porque, pero un hombre bueno tiene que hincarse para pedirle la mano, va a agarrarle la mano y pedirle, o sea. Y tampoco se deje engañar. No le vaya a dar un anillo de esos de plata, de esos anillos bajeros de 20 pesos. Un buen anillo, muchachas. O sea, ¿verdad? Las que ya están ahí, que se acompañaron, ya perdieron eso del buen anillo, ¿verdad? Pero los que ya tienen, que están de novios, consigan un buen anillo. A mí ese anillo, y mi amigo me dijo, mira, ¿para qué gastaste tanto en el anillo de compromiso? Si es lo primero que te tiran cuando te quieren dejar, me dice. A mi amigo le dijeron, ya no quiero estar con vos y tomar esta cosa, porque le había costado como $1,500. Y cabal, hermano, yo le propuse matrimonio. Qué bueno Dios para hacer calabaceras. Qué bueno Dios para hacer calabaceras, para darnos alegría, para alegrarnos en nuestras depresiones, para hacernos sombra en nuestra vida y darnos tiempos de alegría. Pero ¿cuál es el problema? Las calabaceras se las comen los gusanos. Vea lo que dice el versículo 7. Pero al venir el alba del día, mira el siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y Dios es especialista para poner gusanos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Son gusanos en las relaciones, son gusanos en las cosas de felicidad. Sí, te pusieron un gran salario, pero después te sentiste mal porque allí te están haciendo hacer cosas negativas. Sí, te casaste con esa persona, pero de repente te diste cuenta que la persona te ha sido infiel. O sea, las calabaceras de sombra toman gusanos y se pudren. Y nosotros tenemos la mala costumbre de poner toda la atención en las calabaceras. Tenemos la costumbre de poner toda la atención en las calabaceras. Y cuando de repente el gusano aparece y se daña, porque 24 horas, un día pudo haber durado la calabacera, son alegrías temporales, son tiempos de sombra temporales, son cosas que vienen a nuestra vida por tiempos. Dios es especialista en hacer calabacera y Dios es especialista en quitar las calabaceras. ¿Y sabe qué hacen los hombres y las mujeres? Lo mismo que Jonás. Mira lo que pasó en el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la. ¿Qué te pasa, Jonás? Por ratos alegre, por ratos triste. ¿Qué onda ahí? O sea, usted es de la gente que cuando todo le sale bien, feliz, pelando los dientes.
Y cuando todo le sale mal, apesadumbrado, enojado con Dios. Es que Dios me quitó el trabajo. Es que Dios me quitó la mujer. No, no, no te la quitó. Vos le pusiste los cuernos y ya te dejó. Sé honesto. O sea, somos como Jonás. Todos tenemos esa actitud ante las calabaceras porque nos enoja que Dios nos quite las cosas. Nos enoja cuando Dios le pone gusanos a las cosas que nosotros más hemos amado. Cuidado, Jonás. Cuidado, Jonás, con amar tanto algo. ¿Qué representa la calabacera? Representa, uno, las cosas materiales, las cosas que nosotros amamos, personas, seres. Pero hermanos míos, escuche bien lo que le voy a decir. Ese es lo malo de Jonás. Cuando le quitó la calabacera, estaba tan molesto, estaba tan enojado, que Dios le dice en el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, dice. Hasta que no nos quitan las cosas no valoramos lo que tenemos. ¿Sabe qué deberíamos de hacer nosotros? Valorar verdaderamente. Si usted en esta mañana después del culto se va a ir a tomar una sopita con su familia, valore el momento. Usted no sabe cuándo va a venir un gusano. Valore a su esposa. Usted no sabe hasta cuándo usted va a tener la compañía de su esposo o de su esposa. Usted no sabe cuándo Dios le va a permitir tener la compañía de sus hijos. Hermanos míos, ¿sabe cuál es el problema de los seres humanos? Es el mismo problema de Jonás. Cuando le quitó Dios la calabacera, le dio lástima a la calabacera. Ay, la calabacera se secó, el gusano la mató, el gusano la destruyó. Dios, por favor, mátame, porque yo no soporto la vida. Jonás, ¿cómo es posible que ames más la calabacera que a las personas que se están condenando en Nínive? A Jonás le dio tristeza, le dio enojo ver que Dios no castigara a los ninivitas. Y hay personas aquí que valoran más las cosas materiales, que valoran más las cosas que se han ganado con el dinero que han trabajado, que las cosas del Señor. Y ahí andan cuidando calabaceras. Y ahí andan poniéndole llanta a la calabacera. Y ahí andan poniéndole artículo a la calabacera. Y ahí andan vistiéndose bien en Navidad. Y está bien que lo hagan, pero no amen más la calabacera. Amen más lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Hermano, Dios ama a los perdidos. Nos dedicamos y nos enoja que Dios nos quite las cosas y nos ponemos como niños berrinchudos que nos han quitado el juguete. Ay Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste el otro? Es que no es el problema, Jonás. Date cuenta de algo. Dios cuida de toda su creación. Y usted ahorita puede estar preocupado porque no tiene el aire acondicionado, porque se le arruinó el motor del carro, porque se le arruinó una llanta del carro. Hay personas que se enojan por cosas insignificantes, por cosas tan miserables como que no les pagaron 40 pesos, como que no les pagaron 100 pesos. Mire hermano, no se enoje por las calabaceras, enójese hermano por el pecado. Enójese porque usted no quiere entregarse bien a Dios. Enójese porque usted no quiere venir a adorar. Enójese porque usted no quiere entregar las cosas negativas de su vida. Deje de andarse enojando por cosas que no tienen sentido. ¿Cómo se va a enojar? Ay, pastor, ay, el refrigerador no me sirve. Mira, comparemos esa calabacera con los niños del Hospital Bloom que están en la UCI. ¿Te gustaría tener un hijo enfermo? Mejor dale gracias a Dios. Eso es lo que se le había olvidado a Jonás. Darle gracias a Dios por la vida, por la existencia, por la respiración. Hermanos míos, les voy a decir algo. Hay un montón de gente que está pasándola muy mal y usted la está pasando muy bien. Deje de estar enojado por cosas insignificantes. Cuando llegamos al centro de inmigrantes, hermano, en la frontera de Río Bravo, y entramos, estaban tanta gente de Haití. Gente pobre, gente que viene de países de escasos recursos. Esa gente, hermano, ha vivido terremotos, huracanes.
Y encima yo los vi haciendo una cola para ir a recoger la comida con sus niños, en una pobreza extrema, en una pobreza terrible. Y se van a Estados Unidos pensando que ya van a ir a lograr las cosas que no lograron en Haití. Le voy a decir algo con toda sinceridad, hermano. Y fue el mismo sermón que le prediqué a los haitianos. Usted puede tener el mejor carro del año, puede tener la mejor casa del año, pero el problema no es lo que usted tiene en sus manos, es lo que tiene en su espíritu. Y si usted no tiene nada de Dios, usted no tiene nada. Y ese es el problema de este señor. Se le había olvidado que lo más importante es lo que Dios ama. Dios quería salvar a los ninivitas, quería perdonarlos, y él quería que Dios los matara. Y por eso no quería ir a predicar, y por eso no quería servir. ¿Cuánta iglesia evangélica está con el enojo de Jonás? Que ven a la gente de afuera como que son inconversos, católicos. Ay, ahí es que están los adventistas, ahí están los testigos de Jehová, están condenados. Sí, Jonás, pero vos estás cuidando calabaceras. Sí, Jonás, pero vos te pones las pilas para sacar tu carrera, pero nunca has ido a dar una clase allá en escuela bíblica. No sabés qué es eso. Y querés que Dios te dé un buen puesto. Y querés que Dios te dé un buen privilegio. Querés que Dios te levante. Pero las cosas de Dios no las amás. Y eso, hermano, nos pone en una encrucijada como iglesia. Porque si hemos puesto las cosas de nuestro sistema, de nuestro mundo, de nuestra burbuja, en una prioridad más grande que las de Dios, tenemos los valores invertidos. Porque qué terrible, hermano, que hoy en día la gente cuida más su celular que su espíritu. Al celular le pone protector. Al celular, hermano, usted le pone y le cuida todo, ¿verdad? Porque es carísimo. Pero yo veo que mucha gente no tiene ni Biblia. ¿Cómo vas a cuidar más un teléfono miserable que el espíritu que Dios te ha dado de vida? ¿Cómo es posible que andamos poniendo, verdad, lo mejor que se pueda para poder venir y ponerle a este cuerpo una buena ropa, buenos zapatos? Y venimos bien nítidos el domingo a la casa de Dios, y eso está excelente. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu espíritu? Desnudo. Desnudo, ¿por qué? Porque no estás haciendo las cosas agradables a Dios. Hermanos míos, Jonás se dio cuenta de una realidad. Es posible que nos alegren las calabaceras, pero la alegría más grande no es lo que Dios te da. La alegría más grande es, hermano, obedecer a Dios Todopoderoso. Y si Dios te manda al hospital, obedécele. Y si Dios te manda a ganar almas, obedécele. Y si Dios te manda a predicar el evangelio, obedécele. Porque eso es lo más prioritario para Dios. La gente que se va a perder. Mira bien, Dios le demuestra a Jonás que la plantita que él estaba cuidando no valía nada, sino que el amor que él tiene es hacia los perdidos. En el versículo número 10 le dice Dios a Jonás, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima? Mire bien, en forma de conclusión. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? O sea, mire la condición. Tuviste tu lástima. O sea, nos enoja y nos da lástima las cosas insignificantes. Pero mira lo que Dios dice, 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y mano izquierda, y muchos animales. Y no tendré yo piedad de 120,000 personas. Escuche bien. Esto fue duro para Jonás, porque nos hace entender a Dios de otra forma. ¿Sabes por qué Dios no destruyó a los ninivitas? No fue por la predicación de Jonás, porque Jonás ni predicó bien. No fue porque, ni incluso, hermano, ni porque los ninivitas se arrepintieron, sino que fue porque habían 120,000 niños. Cuando la Biblia dice personas que no saben discernir entre la mano derecha y la izquierda, son niños en hebreo. ¿Por qué no mató a los ninivitas Dios? Porque tuvo misericordia de los niños y de los animales. Hermanos míos, a veces nos encerramos tanto en nuestra vida
y solo nos importa lo de nosotros, pero nunca pensamos en las cosas de Dios. Nunca pensamos en la iglesia, nunca pensamos en vamos a meternos a esta actividad, vamos a ir a este evento, vamos a ir a evangelizar, porque estamos en nuestra calabacera, metidos en nuestro mundo y no nos importa a nadie. Y le voy a decir esto, Jonás, Dios no se arrepintió por tu predicación, se arrepintió porque hay 120,000 niños que no saben distinguir entre la derecha y la izquierda y los animales. A veces pensamos que Dios es injusto. A veces pensamos que Dios es injusto porque nos enfermamos. Pensamos que Dios es injusto porque pasamos mal semana, porque no vendimos esta semana. Pensamos que Dios es injusto porque no nos dieron la comisión este mes. Pensamos que Dios es injusto porque no vendimos en el mes de septiembre. Hermano, eso no es injusticia. Injusticia es que usted sabe que hay un montón de gente que ignora la Biblia y el Evangelio, y usted viene a sentarse los domingos solamente a escuchar a un predicador para que le dé la misa del domingo, y usted se va tranquilo y no hace nada por cambiar su realidad. Cuando hay más de 120,000 niños que no saben cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Eso es injusticia, la que nosotros estamos haciendo como cristianos. Escondemos las Biblias, no hablamos de Dios, llevamos un evangelio escondido. Eso es injusticia, hermano. Entonces yo me doy cuenta de algo. ¿Quién es más malo, los ninivitas o Jonás? Yes, sir. Yes, sir. Usted y yo somos malos. Porque nosotros sí tenemos el evangelio, porque nosotros sí tenemos la Biblia, porque nuestros hijos sí están en escuela bíblica, y aún así no nos importa que la gente se condene en el infierno, y aún así no nos importa que la gente no conozca de Dios. Nos quedamos callados como que somos Jonás, nos enojamos por nuestras cosas, nos enojamos por la calabacera, pero la gente no nos importa. Somos capaces de enojarnos porque no tenemos llantas en el carro, pero no nos enoja que los niños del Jiñuco, de los niños de La Palma, que los niños de allá de Madre Cacao no tengan la salvación. El malo era Jonás, no eran los ninivitas, porque los ninivitas no sabían nada de Jehová, pero los israelitas sí sabían de Dios y habían negado a Dios. Y hoy en día la iglesia evangélica es igual que los israelitas. Tanta palabra, tanta predicación, ¿para qué? Para que ya no nos duela, ya no nos preocupa. Cualquier sermón que predique el pastor nos es indiferente. Lo que me importa es mi calabacera. Vaya a cuidar su calabacera entonces. Vaya a cuidarla. La calabacera va a tener un gusano y la va a perder. Pero la vida eterna nunca la va a perder. Y las cosas celestiales nunca las va a perder. Y si usted dona para el banco de alimentos, nunca lo va a perder. Y si usted va y dona para la medicina, usted nunca lo va a perder. Y si usted evangeliza, nunca lo va a perder. Y si usted se sube en un bus, nunca lo va a perder a predicar. Y si usted se va al hospital a orar por los enfermos, nunca la va a perder. Porque esas son las cosas que no se destruyen, porque son riquezas celestiales. Busque las riquezas celestiales. Busque la cuenta de ahorro que no está aquí en la tierra. ¿Cuál es la cuenta de ahorros del Taber de Cojute? Las almas, señores. Ahí está la cuenta de ahorro. Ahí está su cuenta de ahorros. Su servicio a Dios es su cuenta de ahorros. Eso es lo que Dios va a ver. Que te hayas preocupado por lo que Él se preocupa, no por las calabaceras miserables de la vida, que un ratito vienen y un ratito se van. Cierro. Pregunto y cierro. ¿Es Jonás obediente a Dios? No, en ningún momento. Porque fue de mala gana a Nínive, porque predicó de mala gana, porque medio hizo las cosas. Mira, yo no quiero meterlos aquí. Vamos a decir, no.
Piensa en las cosas de Dios. Ese es mi deseo. O sea, yo no quiero que usted piense que yo quiero arrancarle su tranquilidad, su incomodidad. Sí lo quiero incomodar, pero no soy yo, es el Espíritu Santo. Vaya, quedemos claros en eso. Ahora, número 2, hay un montón de formas de servirle a Dios. O sea, no crea usted que solo está metido en la iglesia. Mire, llévese tratado, sirva, haga algo por la gente que está trabajando con usted, haga una reunión con los empleados, haga algo, hombre. Pero métase en lo espiritual, no sea injusto. Deje de estar cuidando la gloria humana cuando puede cuidar la gloria de Dios. Los únicos obedientes en el libro de Jonás son, y los voy a poner en orden. Número 1, el viento que le mandó al barco para que Jonás se preocupara y los marineros se preocuparan en el capítulo 1. Número 2, los marineros impíos, paganos, que comenzaron a buscar la razón del por qué se estaban hundiendo. Esos obedecieron a Jehová, porque dice que después le rindieron sacrificios. Número 3, el mar obedeció a Dios, porque se chupó y tragó a Jonás y lo dejó ir en su momento. Número 4, el gran pez, que se le ha dicho el cetáceo, la ballena, lo que quiera, escupió a Jonás, obedeció a Jehová. Número 5, los ninivitas, que no son judíos, que nunca tuvieron Biblia, que nunca escucharon el evangelio, escucharon la predicación de Jonás y se arrepintieron de sus pecados. Los animales, en el capítulo 4, ¿quién obedeció a Jonás? A Dios. El gusano. Y la calabacera, las plantas le responden a Dios, los animales responden a Dios, los insectos le responden a Dios. Y el hombre, Jonás, que tiene Biblia, que tienes el evangelio, que tienes una iglesia donde congregarte, no obedeces a Dios, no obedeces a Dios, Jonás, no obedeces a Dios, no obedeces a Dios. Te llenas de maldad, buscas la calabacera y piensas que esa es tu vida y tu felicidad. Pues quédate con tu calabacera. Pero Dios te dice, recuerda que en Nínive habían 120,000 personas que no distinguían entre la mano derecha y la izquierda. Dios ama a los seres humanos porque son su creación y no quieren que se pierda. En esta mañana, hermanos míos, les presento la más grande de las maldades. El pueblo evangélico que conoce a Dios, que conoce la Biblia de Dios, que conoce los principios de Dios, pero que no le sirve a su Dios. Esa es la peor de las maldades. ¿Y qué es lo que lo revela? La calabacera insignificante, que nos enoja, que nos molesta todos los días, pero que nos demuestra que nosotros solamente nos importa nuestro mundo, nuestras prioridades, mis metas, mis proyectos, mis anhelos. Pues te voy a decir algo, Jonás, ni tus metas, ni tus proyectos, ni tus cosas, ni tus anhelos son más grandes que las prioridades, los propósitos y los proyectos del Dios Todopoderoso, dueño de los cielos y de la tierra. Él es lo más importante. Su proyecto. Yo ya no quiero mis proyectos, quiero los proyectos de Dios. Anhelo lo que Dios quiere para esta iglesia. Y usted debería anhelar lo que Dios quiere para su vida y no lo que usted quiere para su vida. Eso es morir a nosotros mismos. Damas y caballeros, terminamos y concluimos el libro de Jonás. Y nos hemos dado cuenta que entre la cólera de Jonás, la parábola de la calabacera y la respuesta de Dios, hay una pregunta que Dios nos hace. ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Respóndase usted mismo.
que se enojó porque no hizo un negocio esta semana de 5,000 pesos, 4,000 y iba a sacar comisión. Ese es el gran enojo que trae hoy. Enójese porque no va a ir a ganar alma. Enójese porque no va a ir a orar por los enfermos. Enójese porque no va a ir a servirle a los ancianos. Jonás, ¿te enojas tanto por la calabacera? Respóndase usted mismo. Responda a su corazón y respóndale a Dios, que es el que le pregunta en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.